Hi everyone, my name's John Matsky, and 5 years ago, Jabil and its companies Nipro, Greenpoint, Radius, started a global security group. And the mission of our team is to protect the people, places, and products that we manufacture. So some of the things that we've done at Jabil, we've put in an incident management process. We have partnerships with companies like Control Risk. They're one of the partnerships that we have, so that when major incidents or threats of violence or business disruptions happen to our people, to our facilities, to our lines of business, we can respond, make sure people are safe, make sure risk is reduced, and make sure that the company can continue. Because ultimately, that's why we're all here, right? To stay safe and to make sure that we can provide for our families and business continues. So with that, if you have any questions, you can always email incidents@jabil.com. And I'd like to introduce Matthew, who's one of our Control Risk partners, and he's going to talk to you about threats that face this population every day. Go ahead. Thank you. Buenos días a todos. Un gran placer estar con ustedes el día de hoy para este seminario de seguridad. Vamos a pasar 2 o 3 horas juntos. Entonces, antes de empezar, quiero pasar algunos minutos al menos para conocernos un poco más y presentar la empresa por la cual estoy trabajando. Estoy trabajando para Control Risk. Control Risk es una consultoría que se dedica a apoyar cualquier tipo de organización en temas de manejo de riesgos para operar de manera más segura, para estar en cumplimiento con las leyes y para tener como capacidades de respuestas en caso de crisis grandes o incidentes. La empresa es británica, tiene casi 45 años de experiencia, pero trabajamos en todo el mundo con casi 3,000 empleados consultores en los 5 continentes, trabajando en casi 40 oficinas en el mundo. Tenemos una oficina aquí en la Ciudad de México para atender México, América Central y el Caribe, donde básicamente tenemos 3 grandes áreas de trabajo. Una parte más de análisis de riesgos políticos, sociales, socioeconómicos, para dar a nuestros clientes una imagen del entorno donde tienen sus actividades. Otro departamento que maneja todos los temas de riesgos de integridad, cualquier tipo de investigaciones, investigación de fraude, de corrupción, due diligence, background checks o temas más de compliance. Y otro departamento de consultoría en riesgos de seguridad y manejo de crisis, donde trabajamos mucho en la parte de prevención para apoyar las empresas o las organizaciones a reducir su exposición a riesgos de seguridad y a prepararse para manejar cualquier tipo de incidentes que podrían afectar sus operaciones. Tenemos la oficina en México desde casi 24 años ahora, trabajando con diferentes sectores de actividades en toda la República. Para presentarme brevemente, mi nombre es Mathieu Jean, soy socio de Control Risk y a cargo de nuestro departamento de consultoría, riesgos de seguridad y manejo de crisis. Para darle un poco de background, bueno, soy francés, pero hace 8 años ahora que estoy trabajando aquí en México. Yo empecé mi carrera en un mundo muy diferente. Empecé a trabajar en un banco privado en Suiza, después de mi maestría en banco y finanzas, pero algunas veces la vida ofrece otra oportunidad. Y me fui como 2 años viajando en todo el mundo en bicicleta. Y después de eso no quería regresar al mundo bancario y empecé a trabajar para una ONG en Vietnam. Y cuando regresé a Francia, pasé los concursos para entrar en la Academia Naval y estuve oficial en buques y submarinos en la Marina Armada Francesa. Y al final de mi contrato militar ya empecé a trabajar para consultorías de riesgos, primero como analista, más que todo para apoyar empresas a desarrollar o a mantener actividades en países de guerra, más que todo África, Medio Oriente, y ahora 8 años trabajando como consultor de seguridad aquí en México para toda la región. Entonces voy a estar con ustedes el día de hoy. Tenemos un grupo no tan grande, así que tienen cualquier dudas, preguntas o experiencias que quieren compartir, de verdad adelante. Es la idea también de la sesión del día de hoy.
¿Cuáles son un poco los objetivos que tenemos el día de hoy? Dos principales. El uno es entender un poco el ambiente, todas las amenazas que existen y que podrían enfrentar en sus actividades cotidianas, tanto la parte de profesional que la parte personal. Después entraremos en algo un poco más concreto para dar consejos prácticos de seguridad y nos vamos a enfocar en dos temas diferentes. Primero, la parte de seguridad preventiva. Y para mí la prevención es lo más importante. 90% del trabajo es la prevención. ¿Qué es la seguridad preventiva? Es todo lo que tengo que hacer en mi vida cotidiana, cuál es el comportamiento que tengo que tener para reducir la probabilidad de ser víctima de la delincuencia. Pero como no hay riesgo cero, ya vamos a tocar el otro tema, la parte de seguridad reactiva. ¿Qué hacer en caso de asaltos, robo, extorsión, secuestros, para reducir el impacto que podría tener incidentes sobre mi persona? ¿Ok? Y yo tengo otro objetivo, pero es un objetivo quizás un poco más personal. Quiero que salen de aquí, de esta sesión, no con más miedo o paranoia de todo lo que puede pasar en el país, pero al revés, con más herramientas, con más confianza, para estar como más tranquilo, que realmente con la implementación de algunas medidas que vamos a ver al día de hoy, van a reducir mucho su exposición a riesgos de seguridad. Entonces, ¿cómo nos vamos a dividir? Un primer módulo más de introducción para alinear metodología y terminología. Después voy a pasar un poco de tiempo para hablar del contexto y de lo que está pasando en México en general, antes de entrar en estos dos módulos importantes, la parte entonces de seguridad preventiva y después la parte de seguridad reactiva. Y al final haremos un enfoque un poco más fuerte en lo que llamamos los riesgos especiales en México, la parte de extorsión y la parte de secuestros. ¿Ok? ¿Algunas dudas o preguntas antes de empezar? ¿No? Entonces yo tengo una pregunta para ustedes. Voy a empezar con una pregunta muy sencilla. ¿Qué es la seguridad? ¿Cómo me podrían definir la palabra seguridad? Tener la certeza de que nada anormal, negativo me va a pasar. Ok, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué es la seguridad? ¿Cuál podría ser la definición de la seguridad? Eso es una. Pues pudiera ser el conjunto de pasos o la secuencia de pasos que se tienen para evitar cualquier riesgo. Ok, ¿sí? ¿Se puede medir la seguridad? ¿Sí? De una forma sí, de otra un poco complicado. La seguridad también es un estado de ánimo. Es algo que algunas veces es un poco intangible. La confianza, ausencia de miedo, la tranquilidad, ausencia de ansiedad, todo eso son algunas cosas un poco intangibles. Pero también esta parte de reducción contra los riesgos, los peligros. Vamos a utilizar mucho las palabras peligros, riesgos, amenazas. ¿Ya ven bien la diferencia entre un riesgo y una amenaza? Si estoy nadando en el mar, un tiburón blanco alrededor de mí, ¿es un riesgo o es una amenaza? Una amenaza, exactamente. El tiburón blanco como tal es una amenaza, es el factor con el potencial de causar el daño. Si lo ponemos al nivel de México, los carteles, grupos organizados, delincuencia urbana, el ratero en la calle, todo eso son las amenazas que hay en mi entorno, ¿sí? Si regresamos al ejemplo del tiburón, ¿cuál sería el riesgo para mí? Entrar al agua, meterte al agua, que te come la pierna. Exactamente, el riesgo es eso, es el evento potencial que tendrá consecuencias negativas sobre mi persona. Al nivel de México, extorsión, robos, asaltos, todo eso son los riesgos que podríamos enfrentar en todas nuestras actividades cotidianas. ¿Ok? Entonces, si hacemos un pequeño resumen de terminología, al final el riesgo es el momento que una amenaza encuentra la vulnerabilidad de un activo. La amenaza del tiburón blanco. El activo soy yo.
Voy en el agua sin ninguna protección, ya voy a entrar en esta zona de riesgos. Y en temas de seguridad personal va a ser exactamente la misma cosa. Vamos a intentar de reducir nuestra exposición a estos riesgos con la implementación de pequeñas medidas que vamos a ver en los siguientes módulos. ¿Ok? Bueno, fue una introducción un poco breve, pero para estar seguro que estamos alineados en temas de terminología que vamos a utilizar durante la sesión. Antes de empezar en estos módulos más prácticos y concretos con recomendaciones que pueden aplicar, es importante tener una visión global de lo que está pasando en nuestro entorno. Y hablando de México, podríamos hablar de México durante horas y horas de la situación de seguridad en el país. Voy a intentar de enfocarme en algunos puntos más importantes. Aquí pueden ver nuestra mapa de niveles de amenaza de seguridad en México, que nuestros analistas de Control Risk actualizan cada mes sobre los diferentes niveles de amenaza de seguridad en los diferentes estados del país. Voy a intentar de concentrarme en dos puntos grandes. El primer punto es la ubicación geográfica de México. México está al lado del país que consume más drogas en todo el mundo. Eso es un hecho. Y 95% de las drogas que se consumen en México, en Estados Unidos, transitan por México. La parte de cocaína, que viene de Colombia, una pequeña parte de Bolivia, Perú, Brasil, que sube por el corredor de América Central, la parte del Atlántico, la parte del Pacífico. Todo lo que se produce aquí en el país, producción de marihuana, los laboratorios negros de drogas de síntesis en estados como Durango, Sinaloa, Sonora, Jalisco, y toda la parte de crimen internacional. Ahora las tríades en China mandan sus productos de opium o de drogas de síntesis hasta los puertos mexicanos del Pacífico para que los carteles los suben hasta Estados Unidos. Entonces todo eso representa un enorme interés financiero. Estamos hablando, es un poco difícil de medir, pero entre 11 y 15% del PIB del país, el tráfico de droga. Entonces, un interés enorme por parte de cualquier criminal sobre estas actividades ilegales. ¿Qué está haciendo el gobierno para luchar contra todo este tema de narcotráfico? Regresamos un poco atrás, 12 años atrás, llegada del presidente Felipe Calderón como presidente de la República en México y cambio radical en la política nacional de seguridad del país. Enfrentamiento directo contra los carteles, mandan como casi 50,000 militares en diferentes partes del país, más que todo en la zona de la frontera, para luchar contra el narcotráfico. Un enfoque grande, intentar de tener resultados rápidos y un enfoque en agarrar los jefes, los capos de las diferentes bandas. Eso tuve como algunos resultados un poco mixtos. Estamos hablando de entre 100,000 y 250,000 homicidios durante esta guerra contra el narco. Un enfoque fuerte en agarrar estos capos, pero al final consecuencias también de eso, una fragmentación de los diferentes grupos organizados, quitan la cabeza de un grupo, se pelean diferentes facciones para tener el control de una zona, se separan y tenemos dos grupos diferentes con intereses diferentes que empiezan varios conflictos. Y al lado de eso, políticas evasivas en temas de lavado de dinero, en temas de corrupción, en temas de impunidad. Resultados mixtos. Llegó el presidente Enrique Peña Nieto. Muchos cambios de imagen, de nombres, de personas, de entidades de gobiernos, pero al final la política sigue un poco igual. Enfrentamiento directo contra los carteles, política evasiva en temas de lavado de dinero, de corrupción, de impunidad. Entonces, bastante problemas que siguen en el país y eso se reflejó en todas las estadísticas y lo que podemos ver durante los últimos años.
Primer punto, la parte de fragmentación de grupos organizados. Bueno, eso es nuestra mapa del crimen organizado que hacemos casi cada 3-4 meses en el país. Esta es la versión de abril de hace como un mes. Y ya pueden ver los diferentes grupos importantes que se pelean para tener, uno, el control de áreas de interés, la parte de las rutas y de los puntos logísticos más importantes del país, ciudades grandes o puertos, por ejemplo, la parte de los Zetas, el cártel del Golfo que se pelean, sobre todo la parte del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación en toda esta parte de Jalisco, de la zona del Bajío y hasta el norte de Michoacán, en la parte del cártel de Sinaloa en el noroeste del país. Esos enfrentamientos con el cártel de Juárez en la parte de Chihuahua. Entonces, varios actores que se pelean para tener este control. Es importante saber que esta situación es bastante volátil. Puede cambiar muy rápidamente la situación de seguridad de un lugar a otro. Y es importante monitorear estas actividades criminales que se llevan a cabo en el país para entender el nivel de amenazas. Durante el último año fue bastante complicado en México. No sé si vieron un poco en la prensa todo lo que ha pasado, pero 2017 fue un año sumamente complicado para cualquier tipo de crimen. Toda parte de homicidios, secuestros, extorsión en casi toda la República. Ya tuvimos una subida de estas tasas de criminalidad en todo el país. Y quizás la parte más impactante sería la parte de homicidios. Si checamos un poco todas las tasas de homicidios dolosos en el país, 2017 fue el año más complicado desde los 20 últimos años en México. O quizás más que 20. 1997 fue el primer año que México empezó a registrar estadísticas de seguridad. Entonces, 2007, el peor sobre los 20 años. ¿Y qué hemos visto desde el inicio del año? Peor. En 2018, ya si hacemos una comparación entre los 3 primeros meses de 2018 con los 3 primeros meses de 2017, ya vamos con una tasa más elevada. En abril, en el país, íbamos nada más para abril, que fue el mes más complicado de la historia de los 21 últimos años, tuvimos un promedio de 90 homicidios por día en México. Si vamos a este ritmo, nada más 2018, vamos a tener 32,000 homicidios en el país. Una situación bastante complicada por diferentes razones, diferentes causas. Primero, ya lo hemos tocado un poco, la parte de fragmentación de los grupos organizados y un aumento de números de conflictos en diferentes partes del país. Y al final, todo el tiempo es la misma dinámica. Cuando hay conflictos entre dos grupos en un lugar, necesitan dinero rápidamente. Y la parte del narcotráfico no es suficiente. Y ahí empiezan a intentar de buscar otras fuentes de ingreso de dinero. Robos, asaltos, extorsiones a personas, a empresas, para recuperar dinero rápidamente y financiar estos diferentes conflictos que hemos visto que han crecido bastante alrededor del país. La parte de falta de reformas también es un punto importante que se debe hacer en el país. La parte de reforma de la policía, esquemas complicados, con no suficientes recursos para llevar a cabo su trabajo, diferentes niveles de interés a nivel federal, a nivel estatal, a nivel municipal, y una falta de reforma cierta que se debería hacer en el país. Y el tercer punto, la parte de cambios electorales. Eso es un tema importante porque afecta mucho la parte de seguridad en el país. En un mes, más o menos, vamos a tener las elecciones. Hablamos mucho de la elección del presidente como tal, pero hay que pensar que tenemos que tener una visión un poco más grande de eso. El 1 de julio, todo el panorama político del país va a cambiar. Estamos hablando de 3,416 cargos. Estamos hablando de 1,600 presidentes municipales que se van a cambiar.
todo eso afecta bastante el entorno y tiene consecuencias sobre los niveles de seguridad en el país. En algunos lugares va a tener un interés los grupos organizados para tal o tal personas. Entonces, se puede cambiar fácilmente, en un lugar bajar el nivel de inseguridad, en otro subir después de las elecciones. Ahora mismo ya estamos viendo como bastante problemas con estos temas políticos también. Desde el inicio de las campañas tuvieron como 94 asesinatos de candidatos para uno de estos puestos. Y 250 actos violentos contra políticos o candidatos, o asesinatos, o secuestros, o intento de asesinatos. Entonces estamos en una situación bastante complicada en estos momentos y los cambios electorales que vienen no apoyan para tranquilizar un poco la situación, no solamente a nivel federal, no solamente a nivel estatal, pero también a nivel municipal muy, muy local. Todo eso y la parte política viene también con el último punto que quiero tocar, es la parte, el tema de la corrupción y de la impunidad en el país. Esas son las cifras de Transparency International, que es una ONG que mide los niveles de corrupción en el mundo. Y pueden ver aquí el ranking de México desde los últimos años en el estudio que ellos hacen. Pienso que la gráfica es muy visual y permite ver México de los 197 países, pienso que fueron analizados, queda en el lugar 135 en niveles de corrupción. Bastante elevado. Y eso tiene un impacto muy fuerte con el tema de la impunidad. Los niveles de impunidad en México son sumamente elevados. Estuve leyendo un artículo muy interesante con la comparación de las tasas de resolución de denuncias en los diferentes países del mundo. Y lo chequé para Francia, mi país, y para México, mi país de adopción. En Francia, si vas a hacer una denuncia, tienes 44% de chance que sí se va a hacer el juicio y que van a buscar al criminal. En México estamos a menos de 3%. Además, 90-95% de los crímenes no se denuncian. ¿Pero qué quiere decir eso? Quiere decir que yo como criminal, si hago cualquier acto criminal, tengo más de 97% de chance que no me va a pasar absolutamente nada. Toda la parte de impunidad y corrupción no apoya absolutamente por nada el tema de la seguridad y es un gran factor de la violencia que también tenemos ahora en el país. Entonces, fue algo un poco rápido, pero pienso que fue importante de entender un poco el contexto y lo que estamos viviendo y experienciando ahora en México antes de entrar en algo un poco más concreto. De todo lo que hemos visto, bueno, la parte de crimen organizado, todas las diferentes amenazas que podemos experienciar, si dividimos estos actores de la violencia en dos grupos, muy básicamente lo podríamos dividir en estas dos categorías. Una parte que llamamos más la parte, bueno, es la delincuencia organizada, los carteles, lo que hemos visto, muy sofisticados, muchos recursos financieros, humanos, que utilizan para llevar a cabo todos tipos de actos criminales y narcotráfico y crimen transnacionales, más experiencia, colusión, sin duda, a cualquier nivel de las autoridades. Pero del otro lado, también toda la parte de pequeña delincuencia, que funcionan y operan en zonas urbanas. Robos, asaltos en la calle, en el tráfico. Quizás nosotros estamos mucho más expuestos como ciudadanos en este grupo de pequeña delincuencia. ¿Ven otros actores de la violencia en el país? Algunas veces policías mismas, autoridades mismas, políticos mismos, las comunidades, sindicatos de vez en cuando en algunos lugares. Las comunidades es un tema interesante. ¿Se recuerdan un poco de las autodefensas? 2010, 2011 en Michoacán. ¿Qué pasó en este momento? Todo empezó con los productores de aguacate, que tenían que pagar 10% de sus ingresos al cartel. En esta época, la familia michoacana.
Todo esto representaba 18 millones de dólares al año. Y el modus operandi fue muy sencillo. O cooperas y pagas tus 10%, o iban por ti, te cortaban la cabeza, ponen la cabeza a la entrada de la casa de la familia y el cuerpo a la entrada del pueblo. Corrupción, impunidad, estaban metidos policías, autoridades, la gente tomó armas para defender sus pueblos. ¿Se recuerdan de esta época? Muy bien, pero ¿qué quiere decir esto? Estado de Derecho, cero. Y seguimos con temas de autodefensas en Michoacán, en Guerrero, donde sí la situación es complicada. No hay Estado de Derecho en algunas partes del país. Entonces, muy básicamente, diferentes grupos, diferentes actores de la violencia, pero al final, para cualquier tipo de criminal, toda su motivación se basa en el mismo balance. La recompensa esperada contra la probabilidad de éxito. Todo nuestro trabajo es de reducir la recompensa esperada e implementar medidas de seguridad para reducir su probabilidad de éxito de hacer su acto criminal. Y si hacemos una anatomía de un acto criminal, lo podríamos dividir en diferentes fases. La parte de preselección del objetivo, identificación del objetivo, recolección de información, observación, planificación, acercamiento, ¡boom! Acto criminal. Todo eso lo puedo hacer en 3 meses para organizar el secuestro de una persona, de un alto político, un alto empresario, y hacer todo lo que puedo para organizarme y preparar y planificarlo bien. O lo puedo hacer en 20 segundos en un semáforo. Igual. ¿Cuáles son los factores de selección de las víctimas? Entonces, para hacer eso, se basan en 3 cosas. La parte de la recompensa, la parte de la oportunidad de agresión y la parte de vulnerabilidad. Y es bastante interesante. Los factores de selección de víctimas son exactamente los mismos 3 pilares y principios de seguridad personal. Reducir la recompensa, reducir la oportunidad de agresión, reducir mi vulnerabilidad. ¿Ok? Hacemos un pequeño ejercicio. Voy a necesitar un voluntario o una. Sí, adelante. Gracias. Quiero que te pones en la mente de un criminal y que nos cuentas a todos, sin mucha preparación, cuál sería tu plan para ir a robar un domicilio. ¿Cómo te vas a preparar? ¿Cuál sería tu plan? ¿Qué vas a pensar como criminal? Y quiero que nos presenta tu plan. Pues veo más o menos la hora de salida de la gente, cuándo no van a estar, y cuando no van a estar, pues prácticamente ahí sería la hora aproximada, en donde la mayoría no está ahí, ni los vecinos, y ya verifico cuáles son si tiene rejas, voy a escoger a la casa que está lo más fácil posible, ¿no? Que no tenga las menos protecciones. Y pues sobre de ello, me voy a ir y me llevo mi pistola, una 38 especial, y por si sale algo. Por si sale algo, y pues ahí mero, ¿no? Me voy a alejar un poco. ¿Verdad? Y pues básicamente que tenga algo de dinero, pues algo que a lo mejor algo fácil y rápido que no pueda cargar, ¿no? Ok. Sí. La recompensa. Sí, la recompensa. O sea, sobre eso voy a ir, ¿no? No voy a ir sobre cualquier casa, voy a ver la casa que realmente pueda llevarme algo rápido. O sea, que si usan relojes o si usan la familia, si usa algo de valor, teléfonos, algo así. Ok. ¿Verdad? Entonces ya veía si toda la familia tiene teléfonos, a lo mejor rápido en ese rato ahí con la pistola, los amago a todos, denme todos sus teléfonos y me voy. Ok. Y rápido, ¿no? Muy Puedo bien. hacer eso. Muchas buenas ideas. Si hacemos el mismo ejercicio para hacer un carjacking, un robo en el tránsito, ¿qué vas a pensar? En el tránsito. Sí. Pues lo mismo, a lo mejor un carro que sea lo más fácil de entrar, en un alto, que a lo mejor no tenga para dónde moverse la persona, y pues llego con él y rápidamente le digo, ¿sabes qué? Bájate, pum, pum, y me subo al carro y me voy, ¿no? O sea, inmediato.
a lo mejor en un alto, en un semáforo, el que está a lo mejor enfrente, ¿Dónde están parados? donde están parados ahí en ese momento, le apunto Sí. con la pistola, bájate del carro, subo y ¡fum! Me voy. Sí. O sea, automático, rápido. Yo creo que en ese momento. Muy bien. Sí. Y ahora para hacer un secuestro express, Secuestro express. ¿cómo te vas a organizar? Me llevo mi panel, una panel, en este caso. Me llevo mi panel con 3 personas, Sí. ¿verdad? Una persona le saca plática a ya sea a la hija de X vecino por ahí o X que tiene ahí más o menos billete, que trabaja en Nipro o algo así, ¿verdad? De algún gerente más o menos que tenga billetes. Y entonces le saco plática a la muchacha, el otro camarada está viendo a ver que no viene absolutamente nadie o en el momento más oportuno, y en ese momento el otro llega, ¿verdad? Y la agarramos y vámonos, un saco o algo así, algo rápido, ¿no? Sí. En ese momento, y ya la meto a la panel y vámonos. Muy Eso. bien, otra vez buenas ideas. Pregunta, Sí. ¿es complicado el ejercicio? Preparar un plan. No, yo creo que la verdad no. Yo Parece creo que simple, está- tuviste muchas Sí, buenas... muchas formas de verlo, ¿no? Sí, Sí. es sencillo, como un ejercicio muy sencillo, preparar un plan. ¿Por qué hacemos estos tipos de ejercicios? Si es tan fácil de armar un plan como criminal, quiero que estén convencidos que es muy fácil implementar medidas para evitar que me van a seleccionar a mí. Y es todo lo que vamos a ver ahora en la parte de seguridad personal, empezando con la parte de prevención, y otra vez la prevención es lo más importante. Muchísimas gracias. De nada. Muy bien, entonces vamos a entrar ahora en la parte un poco más concreta con todos los conceptos de seguridad personal y después el enfoque en la parte de seguridad preventiva y la parte de seguridad reactiva. Empezamos entonces con la parte de prevención y lo voy a decir varias veces. La prevención es clave. La prevención y la preparación es clave en temas de seguridad personal. Seguramente han escuchado como varios incidentes que han pasado con colegas, con amigos, con familiares o con ustedes mismos. ¿Cuál es la proporción de estos incidentes donde hay o un error de la víctima o un comportamiento no adecuado? Casi todos. No todos, porque hay mal lugar, mal momento, mala suerte, pero la mayoría y hay o un error, o una mala decisión, o un comportamiento nada adecuado de la víctima. Y todo lo que vamos a ver en la parte de seguridad preventiva le va a apoyar para reducir su exposición a riesgos. Y claro que no podemos estar protegidos al 100%, pero mejor estar al 80% que al 10%. Y que con la implementación de algunas cosas que vamos a ver, realmente van a reducir esta probabilidad de ser víctima de la delincuencia en todas sus actividades profesionales y personales. ¿Ok? Entonces, empezando con los principios de seguridad personal, y ya lo hemos visto, los 3 pilares de seguridad personal: reducir la oportunidad de agresión durante sus rutinas, durante todos los momentos de su vida, reducir su vulnerabilidad y reducir la recompensa que podría ofrecer a cualquier tipo de criminal. Empezamos con la parte de oportunidad. ¿Dónde hay oportunidad de agresión? ¿Dónde? En la casa, en el camino, en el tránsito, tiempo libre, en el trabajo. Al final, hay oportunidad de agresión un poco en todos lados. Hay oportunidad de agresión en todos lados, pero algunos lugares que están donde estamos un poco más expuestos que otros. Primero, la parte de la residencia. Pasamos bastante horas con las noches en nuestras residencias. Depende del tipo de residencia, es casa, es departamento, cuántos accesos, depende del dispositivo de seguridad, la zona. Pero hay algunas reglas que se tienen que aplicar en temas de seguridad de la residencia. La idea es tener un nivel de protección un poquitito más elevado de lo que se hace en mi entorno. Si estoy en mi casa está en una calle donde todas las casas tienen muros altos, concertinas, CCTV, guardias de seguridad, perros, alarma, todo. Y mi casa no tiene absolutamente nada.
quizás voy a estar un poco vulnerable. Si pasan una banda que se dedican a robar domicilios, la probabilidad de éxito para ellos va a ser bastante elevado de ir en mi casa que no tiene ninguna protección. Pero al revés, si estoy en una calle donde nadie tiene absolutamente nada de protección y yo tengo muros altos, concertinas, CCTV, guardias de seguridad, perros, alarmas, ¿qué va a pasar? Que hay dentro de esta casa, la recompensa tiene que ser bastante elevada. Me voy a meter en esto. Todo el balance entre no llamar demasiado la atención, pero no tener tantas vulnerabilidades. Vamos a entrar en detalle un poco más tarde en estos temas de residencias. La parte de tránsito cotidiano regular, el gran problema de las rutinas. Bueno, las rutinas tienen dos grandes problemas. Uno, no estamos en alerta y consciente del entorno durante nuestras rutinas. Y dos, es el momento perfecto para planificar bien unos actos criminales. La parte de actividades sociales nocturnas, bueno, por los momentos de obscuridad y por los momentos de relajación, donde bajamos un poco nuestros niveles de alerta. La parte de compañeros y hijos, es importante incluir todos los miembros de sus familias en su plan de protección familiar. Y la parte del trabajo, claro, depende de la zona, del perfil, del tipo de trabajo, si viajan, si no viajan, qué tipo de actividad van a realizar. Pero sí, la parte de trabajo también pasamos bastante horas de nuestra vida en estos momentos profesionales. La parte de vulnerabilidad, bueno, cada persona tiene una vulnerabilidad diferente. Un grupo de personas también no es igual. A las 2 de la tarde en una banqueta en un lugar, una mujer sola no es más vulnerable que 4 chavos al mismo lugar, mismo momento. Cada persona tiene una vulnerabilidad diferente, entonces tipos de víctimas en función del valor y de la vulnerabilidad de este individuo. Pero sí se dice que los riesgos nacen de 4 cosas y lo vamos a ver y piénsenlo cuando vamos a entrar en los módulos un poco más prácticos. Los riesgos nacen de lo que saben, la información que tienen. ¿Tiene valor? ¿No tiene valor? Lo que representan, ¿cuál es el perfil o la imagen que van a dar hasta el exterior? Lo que tienen, la recompensa y el comportamiento. Estos 4 puntos son bastante interesantes y lo vamos a ver cómo se aplica cuando entramos en consejos muy prácticas. Entonces, si empezamos con la parte más de principios de seguridad personal, hay algunos principios generales. El primer punto, y para mí quizás es el más importante en México, es la parte del perfil bajo. Perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo. La parte de ser consciente del entorno, estar en alerta. ¿Por qué es tan importante de estar en alerta? ¿Por qué decimos tenemos que estar en alerta, conocer el entorno? Es el único momento, si estoy en alerta, yo tengo la capacidad de detectar algo sospechoso. Si puedo detectar algo sospechoso, puedo reaccionar antes. El día que tengo una pistola en la cabeza es demasiado tarde. Cuando estoy diciendo estar en alerta, no es de caminar así en la calle y checar todo, Pero el gran problema del celular, caminamos así y vamos directamente donde hay problemas. Audífonos. Evitar las distracciones, estar en alerta, tener la capacidad, hay algo raro, hay algo sospechoso, voy en otro lugar, o voy a avisar a alguien, o voy a pedir apoyo. Si no estoy en alerta, no tengo esta posibilidad y ya es demasiado tarde. Todo eso viene también con la parte de preparación, estar bien preparado, tener sus contactos de emergencia bien en la mente. Si les quito a todos su celular ahora, todos tienen en la mente el número de una persona de confianza que pueden marcar. ¿Sí? Es algo importante mantener sus datos actualizados y con la familia y con la empresa en caso de necesidad de soporte en una situación. Todo esto viene con la parte de tener buenos procedimientos de emergencias para recibir o apoyar cuando lo ven necesarios. Entonces, esos son los principios un poco generales y ahora vamos a entrar en diferentes módulos de nuestros momentos y zonas de vida. Y vamos a empezar con el módulo 1, que es bastante importante en lo que estamos viviendo ahora en México con todos los temas de extorsión y extorsión telefónica. La parte de protección de la información y de perfil público.
Si me marcan ahora en mi celular y que me dicen que conocen mi nombre, el nombre de mi esposa, nombres de mis hijos, mi modelo de mi coche, con placa, color, todo, ¿qué voy a pensar? Que me están vigilando. Voy a tener como un poco de miedo, un poco de pánico. Tanta información. Quizás nada más es mi hijo que puso una foto en Facebook donde viene toda esta información, la gente etiquetado y ya con la foto abierta a todo el público. Utilizan toda la información que pueden para dar más credibilidad a las amenazas que están haciendo. Lo vamos a ver en la parte de extorsión, pero la mayoría de las extorsiones telefónicas en México son falsas. Cuando digo falso es que no tienen los recursos para causar daño si no se cumple con una demanda. Entonces, más información tienen, más chance tienen que vamos a caer en la trampa por el miedo, por el pánico. Lo vamos a ver otra vez en la parte de reacción, pero es importante ver exactamente y analizar la credibilidad de esta amenaza para tomar las medidas adecuadas. Mucho cuidado con todo lo que publicamos nosotros en Internet. Pueden hacer un pequeño check en Google, ponen su nombre, van a ver todo lo que va a salir y van a ver, bueno, eso realmente tiene que ser información pública. Eso tiene que ser información pública. Utilizan filtros. Si tienen hijos, adolescentes que utilizan redes sociales, cuidado también. Pasarle la información para controlar toda la información de la familia. La parte de geolocalización, no sé si es algo que utilizan de vez en cuando en redes sociales, pero cuidado también, poner los filtros. Tuvimos un caso hace poco en Guadalajara de un chavo que trabaja para una multinacional y que le encanta las redes sociales y todos los días estaba como el lunes llegando en la oficina y un selfie en la oficina y empezando la semana con ganas y en las redes sociales abierto a todo el mundo. Regresando en su casa, un vinito, un selfie en la casa, geolocalización de la casa y a descansar después de este buen día de trabajo. Otra vez, redes sociales abierto a todo el mundo. Y un fin de semana se va en Puerto Vallarta y ya un selfie en la playa y manda, en la playa hasta el lunes. Regresa en Guadalajara el martes por la mañana, su departamento estaba vacío. Y un selfie en el departamento vacío. Utilizan todo lo que nosotros damos para dar más peso, más credibilidad a su extorsión o llevar a cabo actos criminales y muchas veces nosotros mismos le damos la información a través de lo que tenemos en Internet. Todo eso viene vinculado también con la protección de los datos, poner contraseñas en sus computadoras, en sus celulares, proteger todos sus datos bancarios, todos los documentos. Hay un modus operandi que funciona muy bien ahora, desde mucho tiempo en México, que roban los estados de bancos en los buzones de correos para saber exactamente el nombre de la persona, dirección, cuánto hay en la cuenta. Utilizan estados online. Ahora todos los bancos ofrecen eso. Quitamos todo lo de papel donde no tenemos control. Proteger todos sus documentos, medios de pagos, todo eso es importante tener un control y evitar las conexiones Wi-Fi no seguras. No es tanto un problema de México, es un problema global, la parte de cibercriminalidad, pero sí un poco de cuidado. Cuando digo no seguras, es evitar de ir a conectarse en redes que parecen abiertas, pero que al final no son utilizadas para eso. Si van en un Starbucks, por ejemplo, que se conectan a la red del Starbucks. No sé si le han pasado de llegar en un café o en un lugar, abren la lista de las redes de Wi-Fi que hay, y hay muchas veces un montón, y ven algunas que no tienen contraseña, se conectan, y intentan ir a internet, no hay internet. Están conectados, pero no hay internet. No sé si le han pasado eso. Típicamente son lo que no queremos. Abrimos la puerta para que puedan entrar y robar todo lo que tenemos en nuestras computadoras y el esfuerzo lo hacemos nosotros. Entonces un poco de cuidado también con esta parte. Lo vamos a tocar de nuevo en la parte de reacción, pero entender bien la parte de protección de la información personal, información de la empresa y mantener el control sobre todo lo que está pasando con los diferentes miembros de su familia.
¿Ok? Siguiente módulo, módulo número 2, sobre la parte de protección de los valores personales. Y regresamos al concepto para mí más importante en México, la parte de perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo. Muchas veces estoy utilizando un ejemplo muy visual. Para un criminal, todos nosotros somos como un limón. Y lo que quiere el criminal es el jugo del limón. Entonces, todo lo que puedo hacer yo para demostrar que no soy un limón bien jugoso y que soy un limón bien flaquito y bien seco, mejor. Salir nada más con lo que necesitan. Evitar salir con y la tarjeta de crédito y la de débito, la personal, la de la empresa, la American Express, la de no sé qué. Reducimos todas nuestras pertenencias y salir nada más con lo que van a requerir durante el día. Cada vez estoy pensando en mi esposa, que vamos a hacer unas compras 5 minutos al lado de la casa y se va con su bolsa de 14 kilos, con muchas cosas que no sirven a nada por lo que vamos a hacer. Salir nada más con lo necesario. Entonces, para también la parte de protección de los valores personales, es algo que pueden platicar con sus bancos para ver cuáles son las medidas de protección que podrán recibir. Un tema importante cuando reciben su dinero, su nómina, su quincena, de transferirlo directamente a otra cuenta para evitar tener todo este dinero disponible en una cuenta de débito. Eso apoya también para evitar que un pequeño incidente se puede convertir en algo más grande, justamente porque están demostrando que tienen mucho jugo en su limón. Un ejemplo típico es un asalto a un cajero. Un pequeño asalto a un cajero, si ven en el ticket cuando sale, que tienen mucho más que los 4,000 pesos que sacaron en el cajero, ya van a pensar, quizás mejor guardar la persona, y se empieza un secuestro express, un secuestro exportivo más tiempo, y es más rentable para mí que ir por otras víctimas para ir de nuevo por 4,000 pesos, 4,000 pesos. Todo eso viene en el mismo concepto de perfil bajo, perfil bajo, perfil bajo. La parte de eso viene también no salir con mucho efectivo, pero tener al menos un poco para dar si hay un asalto o un robo. Pueden utilizar como bolsillos o monederos falsos. Eso mucho también en los coches. Cuando hay asaltos en coches, generalmente van en el sentido contrario del tráfico, donde la gente está parada, ven con armas de fuego y lo que quieren es recuperar algo rápido. Si tenemos todas nuestras cosas de valor protegido y no a la vista, pero un monedero con falsas tarjetas, unos billetes de 100 o 50 pesos o gafas falsas, eso lo que quieren es recuperar algo y se van. Entonces tener todo el tiempo algo que dar, pero no tanto para no elevar el perfil. Los cajeros automáticos es un lugar también donde hay bastante problemas por el manejo de efectivos. Mejor utilizar cajeros adentro de edificios, adentro de sucursal bancaria, nada más de día, y evitar de hacerlo directamente con una exposición directa con la calle. ¿Ok? Entonces avanzamos con el módulo número 3, la parte de seguridad en casa, para profundizar un poco lo que hemos visto, de tener un nivel de protección un poquito más elevado de lo que se hace en mi entorno. Sí, claro, depende del tipo de domicilio, casa, residencia, departamento, cuántos accesos, dispositivo de seguridad, lugar, pero algunos conceptos generales. Y el primer concepto es la parte de la gestión de las llaves. Todos aquí en la sala, el primer día que entraron en su casa, ya cambiaron todas las cerraduras de la casa. ¿Sí? ¿Cuántas personas tienen copias de tus llaves? ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Cómo lo puedes saber? ¿Quién tenía acceso a las casas antes de tu primer día en la casa? El dueño, la constructora. Ok. ¿Y él está seguro que no lo ha compartido con otras personas? La parte de control de las llaves es sumamente importante. No sabemos, quizás 50 personas tienen copias de tu llave si no lo sabes. El primer día que entramos, cambiamos las chapas. Yo apenas me mudé en un nuevo departamento y antes de entrar y hacer el contrato de arrendamiento, ya me dio cuenta que la señora que hacía las visitas tiene copia de las llaves. El plomero del dueño que quería arreglar entre los dos arrendamiento tenía copias de las llaves. El señor de abajo del edificio tenía copias de las llaves. Tuve un caso en la Ciudad de México
En septiembre llegó una familia de Alemania para vivir en la Ciudad de México y se fueron en una casa, y en Navidad se fueron a Alemania para festejar Navidad con toda la familia. Regresaron en enero, la casa estaba vacía, pero no había ni una marca de infracción. Fuimos a ver las cámaras de CCTV de la tiendita que estaba al lado. La gente entraron, cerraron, empacaron todo muy bien y se fueron. Y cerraron al salir. Tener un control de las llaves de su casa es la primera etapa que hay que hacer el primer día que entran en su domicilio. La parte de puertas, ventanas, regresamos a este concepto de limitar un poco las vulnerabilidades que podrían tener en todos los accesos, puerta de ingreso reforzada, barras en ventanas si están en la parte del planta baja o de primer piso, cadena de seguridad, cerraduras de buena calidad, todo lo que puede apoyar en temas de seguridad física y seguridad técnica para fortalecer las medidas de protección de la casa. Todo eso viene vinculado con la parte de iluminación. Ya hemos visto, la oscuridad abre oportunidad de agresión. La iluminación tiene que ser un punto clave de la seguridad en los domicilios. La mayoría de los asaltos en domicilios son durante entradas y salidas de las personas. Si estoy regresando a la 1 de la mañana de un evento o una cena y que no hay ninguna luz ni iluminación en la entrada, me va a complicar mucho la vida de detectar si hay algo sospechoso. Si está bien iluminado y que veo algo raro, me voy. Si no hay suficiente luz con la iluminación pública en su calle, pueden implementar algunas medidas adicionales, lámparas, detectores de movimiento, con lámparas sencillas, para tener esta posibilidad de ver lo que está pasando en los diferentes accesos de mi casa durante la noche. La parte de teléfono en la casa, eso es un punto también que vamos a tocar en la parte de extorsión telefónica. Pero un punto clave aquí, considerar el teléfono como un medio de comunicación inseguro. ¿Por qué digo inseguro? Nunca sabemos con quién estamos hablando. Y algo además que se hace mucho en México. Recibimos la llamada y la persona empieza, ¿con quién estoy hablando? Es al revés. ¿Quién eres? ¿Y con quién quieres hablar? Yo no tengo que empezar a decir, yo soy Mathieu de Control Risk, ¿qué tal? No. Cuidado con todos no sé si reciben también llamadas, por ejemplo, de bancos. Al menos yo sí, muchas. Espero que yo no soy el único. Pero los bancos, ¿realmente es Banamex? ¿Realmente es HSBC? ¿Necesito dar mis ingresos mensuales a una persona desconocida para saber si voy a entrar en la oferta de la tarjeta de crédito de no sé qué? No. La mayoría sí es para temas comerciales o de ventas, sin paranoia. Pero considerar como un medio de comunicación inseguro, nunca sabemos realmente con quién estamos hablando. Los bancos, Telcel, todo eso, si hay una oferta, marcamos de nuevo si es por teléfono o nos presentamos en una sucursal. Cuidado en la casa si tienen como niños o personas más ancianas. Generalmente son personas más vulnerables para compartir y que saca toda la información sobre los diferentes miembros de la familia. Entonces, sensibilizarlos y a todos los miembros de la familia que viven en la casa en estos temas de protección de la información. No sé si tienen como algunas personas que podrían venir a hacer como algunos trabajos en la casa, no sé, para apoyar para la limpieza o para apoyar una niñera, pero son personas que sí hay que concientizar también, hacen parte de la protección familiar, sensibilizarlos en temas de control de acceso cuando gente se presentan, cuando contestan al teléfono, de no dar información sobre las diferentes personas que viven en la casa, las rutinas, los movimientos, todo eso. Pero lo más importante es la parte de visitas exteriores. Todas las visitas tienen que ser programadas. Cuando vienen como de internet, teléfono, la tele, no sé qué, todo tiene que ser programado. Marcan antes, tienen un número de servicio, saben que van a venir entre tal hora y tal hora, viene el técnico, tiene su identificación y tiene el número de servicio que coincide con el que tiene por teléfono. Utilizan mucho trucos y trampas por la confianza que nosotros mismos podríamos tener con algunas marcas grandes de Easy o de Cablevisión, AT&T, no sé qué, para dar más confianza. ¿Cuánto tiempo me tarda para hacer una playera de Cablevisión? 10 minutos.
Yo vivo en la Ciudad de México, voy en la Doctores, en 10 minutos ya salgo con mi uniforme de Cablevisión. Utilizan todo eso. Tuvimos un caso apenas hace 2 semanas. Llegaron 3 personas en un edificio con todo el uniforme de Easy y ya empezaron a decir que están revisando los departamentos. Entran en un edificio donde hay una señora sola, uno se va en la sala, otro en la cocina, otro en la recámara y robaron todas las joyerías de la casa. Otro caso interesante que sucedió hace poco en Reynosa. Hubo un corte de luz en un barrio en las afueras de Reynosa. Y corte de luz en el barrio, en 3 minutos llegaron todos de la CFE. Claro, no hay luz, CFE, adelante. Robaron 6 casas en 25 minutos. Todas las visitas y los servicios tienen que ser programados. Utilizan mucho eso para entrar y nosotros abrimos nuestras casas. Cuidado también cuando ya están trabajando, de no dejar trabajadores sin vigilancia y estar verificando lo que están haciendo. Al final son personas que no conocemos. Estuve en una cena la semana pasada con amigos franceses y uno de mi amigo vino el plomero para hacer obras en su cocina, un plomero, y él no quería perder como 15 minutos para esperar y ver lo que estaba haciendo, y el tipo les robaron como 3 cheques al dentro de su chequera. 2 temas aquí. 1, no dejar sin vigilancia, y 2, no dejar cosas de valor disponible en cualquier momento cuando vienen visitas exteriores. ¿Ok? Entonces, otra vez, esta parte depende mucho del tipo de residencia que tienen, pero algunas reglas generales que recomiendo mucho aplicar para proteger un poco más un lugar donde tenemos que sentirnos en confianza, nuestros propios domicilios. ¿Ok? ¿Manejan todos? ¿Sí? La parte de seguridad en tránsito es un punto importante. Es un lugar donde estamos bastante vulnerables y es el tema del próximo módulo. Hay algunas reglas generales. Primero, conocer el reglamento de tránsito y tener un vehículo en buen estado. Cosas básicas, pero para evitar problemas de empezar a negociar con la policía de tránsito o problemas vehicular a la 1 de la mañana regresando de un lugar y por nada más falta de mantenimiento. Y después, 3 cosas que seguramente escucharon miles de veces, pero que son claves en temas de seguridad en tránsito. Mantener todas las puertas y cristales cerrados y todos los objetos de valor afuera de la vista. Clave. Realmente clave. No me ha pasado muchas cosas en 8 años en México, pero algunos 2 veces, 2 incidentes. Uno, estuve en un coche, en un semáforo con 2 amigos, parado en el tráfico, y llegaron 2 encapuchados con arma de fuego directamente contra nuestro vehículo. Y nosotros, nos va a tocar. Llegaron a 2 metros del vehículo y cambiaron de dirección y se fueron a asaltar el tipo que estaba al frente. Nosotros, puertas cerradas, vidrios cerrados, ningún objeto de valor. El tipo al frente en su camioneta, vidrio abierto en el teléfono, así. Lo asaltaron a él, nada más por su comportamiento. Nada más. Y si yo en mi coche puedo ver todo lo que está pasando alrededor, ellos también pueden ver lo que hay adentro. Cuidado con los vendedores ambulantes. Algunas veces sí, están observando y tienen su cuate, y quizás si yo estoy en mi coche, en el semáforo, y tengo puertas abiertas, cristales abiertos y mi computadora a la derecha, quizás nada más van a marcar a su cuate al semáforo siguiente, van a decir, oye, hay un güero en su placa tal, coche tal, tiene puerta abierta, una computadora a la derecha. Siguiente semáforo, abren la puerta, toman la compu y se van. Utilizan un modus operandi en varios lugares del país, que los que lavan parabrisas ven al dentro y pegan un chicle en el vehículo donde hay algo de valor fácilmente accesible. Siguiente semáforo, están esperando qué coche tiene chicle, se van directamente y le roban lo que quieren. Saben que hay alta probabilidad de éxito y saben que hay algo de valor, que la recompensa está elevada. Con 3 cosas muy sencillas voy a hacer que el chicle no me lo van a pegar a mí, pero al güero que está en su coche al lado. Cosas muy sencillas.
Definir su itinerario con anticipación es un tema importante también. No sé si utilizan como Waze o Google Maps, estas aplicaciones cuando se mueven en ciudades. Son súper aplicaciones para ganar tiempo. Pero no sé si le han pasado de seguir Waze y de levantar la cabeza de, ¿en qué barrio estoy? No son los mejores para evitar zonas un poco más complicadas y más críticas. Quizás mejor seguir avenidas grandes, hacer un poco de preparación para ver el camino y evitar de pasar por pequeñas calles un poco más complicadas. Más que todo durante la noche además. Y mejor quizás perder 15 minutos en el tráfico, pero llegar con su coche, que al final perder 3 horas y llegar caminando sin el coche. Entonces un poco de cuidado con eso. Mantener una distancia con el vehículo que está al lado es un punto importante para tener la posibilidad de salir a la derecha o a la izquierda sin tener que maniobrar o estar bloqueado. Lo ideal es cuando estoy manejando, tengo la posibilidad de ver las llantas del vehículo que está al frente. Un poco difícil en México porque dejas 15 centímetros y se ponen como 20 vehículos, pero eso es la buena práctica. No proporcionar aventón a personas desconocidas o de igual forma no aceptar aventón de personas desconocidas. Revisar sus retrovisores de forma frecuente, todo eso, evitar distracciones. Evitar la música muy fuerte, el celular manejando, por los temas también de safety, pero también que los criminales están buscando gentes distraídas para tener el efecto de las sorpresas. Evitar las rutas que tienen muchos saltos. En el ejercicio que hicimos al inicio fue uno de los puntos que nos mencionaste, de buscar el momento donde hay paradas, entonces evitar eso. Después tener la posibilidad de reaccionar adecuadamente. Esto viene también con el concepto de estar en alerta con el entorno, ver sus retrovisores, todo eso. Pueden hacer un pequeño truco. Si piensan que hay un vehículo que está siguiendo atrás o algo un poco raro, van como 4 veces a la derecha y si el vehículo sigue, qué raro que él está haciendo exactamente la misma cuadra que yo. En este caso, mejor no entrar en su domicilio, pero ir en un lugar donde hay personas, movimiento, que pueden recibir apoyo, centro comercial, sucursal bancaria donde hay seguridad privada. Y es mejor reportar algo falso que no reportar o reportar demasiado tarde. Nadie le va a regañar porque reportan algo falso, pero si no lo hacen, su problema. Un poco de cuidado también con todos los pequeños trucos que utilizan para hacer que nos paramos. Eso es, están esperando y están buscando que la gente se para después asaltar. Los pequeños golpes, piedras en el parabrisas, huevos en parabrisas, que cuando empezamos a girar los lavabrisas ya no se puede ver nada y estamos como... Es obligatorio bajar del vehículo. Entonces, un poco de cuidado, analizar el entorno, ver la situación antes de pararse. Si hay un pequeño golpe en una zona muy rara que no debería de noche o algo, quizás mejor irse y pagar por el pequeño golpe del coche que estar solo con un vehículo que no saben quién estaba al dentro a la 1 de la mañana en un lugar sin iluminación, sin nadie, una calle aislada de todo. Entonces, analizar bien la situación antes de actuar. Hay otra cosa también que hacen, y tuve un caso interesante en la ciudad de Cuernavaca al inicio del año, que un señor estuvo como en su camioneta en un semáforo y pasó un peatón para decirle, oye, tu llanta está mal. Bueno, el señor sigue en el semáforo y otra persona llega del otro lado y dice la misma cosa, tu llanta está mal. ¿Qué va a hacer el señor? Sale de la carretera, se pone a la derecha y ya baja para ver. En este momento llega otra persona que pretende ser el mecánico de un taller al lado que le va a apoyar y baja al bajo del vehículo, sale con las manos llenas de aceite y empieza a decir, bueno, ya tu vehículo está a punto de romper todo el motor, no puedes avanzar más, te voy a apoyar, es una pieza que hay que cambiar ya, si haces 50 metros más, ya vas a perder tu coche. Y el señor, además, como 72 años, un poco
preocupado. Ya empezaron a llegar más gente, 2, 3 cuates del supuesto taller, y ya llegaron como 5 personas, no hicieron nada en el vehículo, pero pretendieron que cambiaron una pieza y preguntaron por 192,000 pesos por el trabajo. Y ya empieza una presión muy, muy fuerte sobre el señor. Lo pusieron en la camioneta y se convirtió en 6 horas de secuestro express, ir a cajeros, ir a comprar cheques de regalos y hasta su casa para recuperar cosas electrónicas. Todo empezó con una trampa de una situación X al inicio. Entonces, analizar bien la situación y si ven algo un poco raro, mejor ir en un lugar donde sí pueden recibir apoyo necesario. De noche un poco más de cuidado, otra vez por la oscuridad, por falta de movimiento en algunas zonas. Entonces preferir avenidas grandes con circulación, carriles centrales si es posible, evitar todo tipo de paradas. Entonces, por ejemplo, no cargar gasolina de noche, hacerlo de día, tener todo el tiempo medio tanque lleno para evitar una parada innecesaria durante la noche regresando a casa. En caso de problemas mecánicos, si son problemas pequeños, y es el mismo concepto de no pararse en lugares donde no deberían, pero mejor dañar un poco más el vehículo, ir en un lugar seguro, que intentar de cambiar la llanta de su coche con la lámpara de su iPhone en una pequeña calle aislada. Entonces, mejor dañar un poco más el vehículo, pero estar más tranquilo y con más seguridad. ¿Ok? Muy bien, entonces empezamos con el módulo siguiente, la parte de taxis, que va un poco vinculado con el tema de seguridad en tránsito. ¿Toman taxis de vez en cuando? ¿Sí? Uber. ¿Cuál es el concepto de un taxi? Al final, el concepto de un taxi es muy sencillo. Voy a entrar en el coche de alguien que no conozco. Así es, ¿no? Entonces, todo lo que puedo hacer para conocer un poquito más a esta persona, mejor. Taxis conocidos, radiotaxis, taxis ejecutivos, donde sí hay un traqueo, donde reportan tus movimientos, aplicaciones que pueden apoyar para tener un poco más de visibilidad sobre el camino, sobre la persona. Uber, por ejemplo, te dan una idea del chofer, el coche, placa, la foto del chofer. Si el chofer tiene 20 o 30 viajes de experiencia, no es mucho. Si tiene 9,000 y que tiene una buena notación, ya es con más tranquilidad. Puedes compartir tu viaje con alguien de confianza. Muchos pequeños detalles que hace que conoces un poco más las personas con quien vas a subir. No utilizar los taxis de la calle. No es que son todos malos, no. Pero la mayoría de los problemas en taxis son con los taxis de la calle. No registrados, piratas. La mayoría de los secuestros express que empiezan en taxis son con taxis de la calle. Tienen todo el tiempo el mismo modus operandi, o afuera de un centro comercial, de una sucursal bancaria, todo el tiempo la misma cuadra, y esperan que una persona, sube la persona, 100 metros después, sube el cuate, y ya vámonos, el tour de los cajeros. No utilizar los taxis de la calle. Mejor perder un poco más de tiempo, pedir uno que conocemos o con anticipación para que llegue a la hora, pero evitar los taxis de la calle. Y todo lo que hemos visto en la parte de seguridad en tránsito lo aplicamos de igual forma al dentro del taxi. La parte de actividades nocturnas, ya hemos visto dos grandes vulnerabilidades por la oscuridad y los momentos de relajación. Entonces, llevar nada más lo necesario, evitar de sacar dinero de distribuidor de noche, evitar los movimientos innecesarios, evitar los movimientos de pie, limitarse a lugares en zonas verdes que ya identificaron, restaurantes, bares que ya conocen. En bares, restaurantes y lugares públicos es importante también salir en grupo, tener todo el tiempo visión sobre su vaso, o si tienen mejor tener botellas, guardarse de individuos un poco atractivos, lo que salen de la nada. En lugares públicos, mucho en bares, en discotecas, en hoteles, algunas veces, sí, personas que salen un poco de la nada para intentar tener la cooperación de la gente. Es un método que utilizan mucho los criminales. Hay un método
que se utiliza en psicología, también algunas veces en recursos humanos, para tener la colaboración y la cooperación de la gente. Y el método se llama el método MIS, que se basa en 4 puntos. El primero es M de money. Entonces, si yo me acerco a ti, te voy a decir que muy fácilmente podemos ganar $4,000. Muy bien, y ya vamos a empezar. Voy a tener más fácilmente tu colaboración, quizás para salir de un lugar, para hacer cualquier cosa, para justamente lograr este objetivo de tener dinero. El I de ideología, eso también es una puerta de entrada para empezar conversaciones y tener la colaboración de la gente. Si tú eres, no sé, un fan de la protección de la selva y que yo vengo con un proyecto para proteger la selva de Yucatán, ya te va, yo también, y ya vamos a facilitar mucho la colaboración. El S de sexo, mujeres en bares o en discotecas para sacar la gente del lugar, eso sí pasa muchísimo. Y el E de ego, si yo me acerco y que empiezo para decir, tú eres la mejor persona que he visto de mi vida, muy bien, y ya va a facilitar la conversación y va a facilitar tener tu colaboración para cualquier cosa que quiero de ti. Y es algo que sí pasa mucho en lugares públicos. La parte de tiempo libre, que sea por vacaciones, fin de semana o cuando se van afuera de la ciudad donde viven, es importante hacer un pequeño monitoreo del entorno de seguridad que van a visitar. Además, si son lugares que no conocen, se puede hacer muy brevemente. No es mucho trabajo verificar que si van a tomar, no sé, la autopista del Sol a Acapulco, que no van a tener como una protesta violenta justamente el viernes que quieren ir allá para el fin de semana. Evitar estar en mal lugar, mal momento, nada más por una falta de monitoreo anterior de la situación en el lugar que van a visitar. Igual con todos los lugares que pueden ir a visitar, centros comerciales, lugares turísticos, bares, restaurantes, para tener un poco una idea más clara de la zona donde van a pasar tiempo durante sus momentos libres. Todo eso viene un poco vinculado también con la parte de viajes y de gestión de los viajes. No sé si viajan mucho para el trabajo, pero se aplica también para los momentos más personales. El tener una buena preparación, recoger información actualizada de la zona, preparar la recorrida y la salida del aeropuerto, tener los contactos locales actualizados para tener la posibilidad de hablar con alguien de confianza en el lugar. Todo eso le va a apoyar en temas de preparación en caso de incidentes para reaccionar de manera más rápida, más ágil y más eficiente. Y después la parte del hotel. Y quizás me voy a concentrar en un tema importante en el hotel. Para mí hay que considerar la habitación de un hotel como un lugar público. No saben quién van a tener acceso a su habitación del hotel. De la gente del hotel, cuando no están, no saben. ¿Qué hacemos en lugares públicos? Protegemos nuestra información, protegemos nuestras pertenencias. Un otro punto, y aquí en México algo que puede ocurrir, y más que todo en los estados que tienen problemas de seguridad fuerte, y es parte de la estrategia nacional de seguridad del país. Cuando hay problemas en una zona específica, mandan fuerzas o militares o policías de otro estado para venir a apoyar para un cierto momento. Y en estos casos utilizan los hoteles para alojar los federales o otras autoridades durante el periodo necesario en la zona. Si llegan en un hotel y ven que la mitad del hotel está lleno de federales con armas en el lobby y todas las patrullas afuera, seguramente ya están utilizando este hotel como alojamiento. Mejor ir en otro hotel y evitar estar mal lugar, mal momento en una zona conflictiva que podría suceder. Entonces ya hemos visto como en todos estos módulos, recomendaciones un poco más prácticas y otra vez en este tema muy importante de prevención. No se puede aplicar todo, definitivamente, pero regresamos al mismo concepto. Mejor estar al 80%
que al 10. Y con la implementación de todas unas recomendaciones que hemos visto, ya van a bajar su exposición a riesgos de seguridad. Y recuerden un punto importante que hemos visto al inicio. Todos los incidentes de seguridad son resultado de mala preparación, mala decisión, mal comportamiento, errores de la víctima y mala suerte. Claro. Pero la parte de mal lugar, mal momento, mala suerte es la única cosa que no podemos controlar. Todo lo demás puedo implementar pequeñas cosas para reducir mi exposición personal a riesgos de seguridad. ¿Sí? Antes de continuar con la parte, de empezar con la parte de seguridad reactiva, quiero hacer nada más y pasar nada más 2 o 3 minutos sobre el tema de la seguridad para las mujeres. No solamente para las mujeres aquí, pero también todas las mujeres que están en nuestros círculos personales, familiares o de amigos. Por una razón sencilla, la situación muy complicada que vivimos ahora en el país. Desde 2010, las Naciones Unidas clasificaron a México con el país con más violencia sexual en todo el mundo. Uch. Una situación muy complicada. No sé si escucharon de la palabra femicidio o feminicidios. Homicidio de mujeres nada más por el hecho de ser mujer. Todo empezó como al inicio de los años 2000 en Ciudad Juárez, a la salida de los turnos de las maquilladoras donde trabajaban mujeres. ¿Y qué pasó allá? Una impunidad total. Impunidad total. Ahora el estado más afectado es el Estado de México por estos temas. En 12 años han subido de 40% las tasas de feminicidios en el país. Y es un problema de México. No tenemos la misma cosa en Guatemala al lado. Un problema fuerte en el país. Y todos nosotros tenemos que hacer los esfuerzos para cambiar eso. Es grave y triste. Entonces, muy brevemente, no voy a pasar mucho tiempo, pero tenerlo bien consciente. ¿Qué significa todo eso para las mujeres? Todo lo que hemos visto en la parte de prevención, con un nivel un poquito más elevado. Perfil bajo, ser consciente del entorno, tener buena estrategia de comunicación, variar sus rutinas, escuchar su voz interna, estar en grupo más que todo si están en noche o en la oscuridad, en la madrugada, salir en grupo, todo eso para apoyar, pero todo lo que hemos visto en la prevención, igual, con un nivel un poquito más elevado. Es una pena, pero nos tenemos que adaptar a este concepto. Tendría que ser al revés, pero nos tenemos que adaptar a este entorno. Estuve viendo unas imágenes hace poco en la prensa de manifestaciones de mujeres en la India. La India es un país que tiene también muchos problemas con la seguridad de las mujeres, y había una mujer que tenía como una carta donde estaba escrito: no me digas cómo me tengo que vestir, dígalo a ellos de no violar. Eso sería la buena forma de actuar, y eso se tiene que hacer para la gente y para el ser humano. Pero desgraciadamente es un poco al revés en este entorno. Nos tenemos que proteger, y todo eso de mantener el perfil bajo, cambiar sus rutinas y estrategias, nos va a apoyar también para las mujeres para reducir el nivel de exposición a estos tipos de riesgos que podrían pasar en el país.